siguiente conferencia a cargo de la doctora Paola Barato. La conferencia se titula Manejo sanitario de la producción de tilapia en Latinoamérica. La doctora Paola Barato es patóloga médica veterinaria, doctora en biotecnología en la Universidad Nacional de Colombia, es especialista en acuicultura de la Universidad de los Llanos en Colombia, ha recibido entrenamiento en anatomopatología veterinaria en la Universidad Nacional de Columbia, en UC Davis, Universidad de Purdue, en Virginia Tech, y en la Universidad de Georgia, en Estados Unidos, y está en curso de diplomarse como patóloga veterinaria de la American College of Veterinary Pathologists. Es socia fundadora y directora científica y ejecutiva de Corpavet, Molecular Vet, SAS y Molecular Vet US LLC. Sus empresas de base científica en Colombia y Estados Unidos. Es consultora para la FAO, APEC, Industria, empresas como MSD, Stream Genetics, Regal Springs, PNI, Trotlosh, Ziegler, Italcol, gobiernos y universidades en salud, bioseguridad y patología de peces en agua dulce. Ha desarrollado su carrera profesional y científica para comprender las primeras interacciones entre microorganismos y hospedadores para proponer estrategias de prevención y control de enfermedades infecciosas. Es coautora de la patente de glicoinhibidores de adherencia de Streptococcus en peces. Es directora del capítulo latinoamericano y del Caribe de la Sociedad Mundial de Acuacultura, directora regional para América Latina de la Asociación Médica Veterinaria Acuática Mundial, es presidenta de la LCPG, Grupo Latino de Patología Comparada, de Davis Thomason Foundation y miembro fundador de la Red Colombiana de Mujeres Científicas. Bueno, sin más preámbulos, doctora, te dejo los micrófonos para que presentes tu conferencia. Muchas gracias por atender la invitación y adelante. Muchísimas gracias, Salvador, por la invitación y muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos el día de hoy durante pues, toda la jornada que realmente ha sido larga e interesante y pues particularmente ya a esta hora para la conferencia para la que pues fue la invitación que recibí. Entonces, pues vamos a hablar precisamente sobre el manejo sanitario de la producción de tilapia en Latinoamérica, que como todos sabemos, pues en este momento es un desafío grande para toda la industria. Antes de iniciar, pues tengo que hacer algunos disclaimers por ser, como lo comentó Salvador, soy la directora para América Latina y el Caribe de la World Aquaculture Society. De paso, los invito a que conozcan y participen en las actividades que hace el capítulo latinoamericano de la voz para difundir y para servir como vehículo de conocimiento y desarrollo de la acuicultura en nuestra región. Ya termino mi dirección ahora en el evento que tendremos en Medellín en septiembre. Y también hago parte y soy la directora para América Latina y el Caribe de la World Aquatic Veterinary Medical Association, que también pues tiene direcciones regionales en todo el mundo, y esto particularmente importante por la necesidad que tenemos de que más médicos veterinarios tengan entrenamiento en medicina acuática, considerando pues que no es una de las áreas fuertes de entrenamiento en nuestra profesión en todo el mundo. Esto es un problema mundial. Entonces, por eso, WADMA trabajamos fuertemente en el entrenamiento de médicos veterinarios en los diferentes países en el área acuícola y acuática, ¿no? Entonces, esta presentación es con fines educativos. Las opiniones que voy a expresar, pues, corresponden a mi experiencia y al punto de vista mío, no representan, pues, el punto de vista de las organizaciones a las que represento. Bueno, entonces voy a iniciar hablando sobre la invitación, pues la tengo como la directora ejecutiva y científica de Corpavet Molecular Vet, que son mis empresas de base científica y tecnológica con las que hacemos tanto investigación en salud animal, incluida salud acuática, como también diagnóstico. Son empresas que tienen su base en Bogotá. En Colombia tenemos dos sedes, una en Bogotá, que es la capital, y otra en Neiva, en el Huila, que es la zona de mayor producción de tilapia en el país. Como ustedes saben, pues Colombia es un líder mundial en producción de tilapia y somos los principales exportadores de filete fresco a mercados tan exigentes como el norteamericano. Y pues nuestros laboratorios hacen parte del sistema de vigilancia epidemiológica
del gobierno colombiano. Estamos registrados ante el Instituto Colombiano Agropecuario, que es la autoridad sanitaria nacional, y pues tenemos implementados sistemas de calidad como es la ISO 17025 para garantizar el trabajo que hacemos. Y a raíz de grandioso, maravilloso, y que siempre digo que soy afortunada y también es una responsabilidad grande el poder trabajar con la industria en toda la región, en todas las Américas, pues tenemos una sede en Estados Unidos con la que administramos y trabajamos en los diferentes países en los que tenemos alguna actividad, incluido Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú y Brasil, con quienes hemos cooperado tanto con la industria como con los gobiernos en diferentes temas de desarrollo. Entonces, esto también lo hago porque es importante, y sobre todo en este sentido y más en el tema sanitario, que es un tema tan relevante y que está poniendo en riesgo la sostenibilidad de la industria. Es importante que las entidades que estamos o las empresas que estamos vinculadas en el sector tengamos una claridad y un compromiso muy importante y claro sobre lo que significamos para poder avanzar y poder solucionar los problemas que se están presentando. Entonces, en ese sentido, nosotros trabajamos muy fuerte con una responsabilidad, teniendo en cuenta primero el respeto a la legislación de cada país para el desarrollo del trabajo de diagnóstico y consultorías. Y esto es particularmente importante porque cualquier intervención que se haga en cualquier país va a necesitar y requiere del aval y el apoyo del gobierno. Entonces, si se empieza trabajando sin tener en cuenta esta consideración, puede haber barreras locales para la posterior implementación de algunas estrategias que se vayan a evaluar. Y por otro lado, es muy importante, y como lo vamos a ver en adelante en la presentación, fortalecer la institucionalidad local. Uno de los problemas graves que tenemos, y ahora lo vamos a ver en diferentes países, es que muchas de las estrategias que tenemos que implementar en cada país para poder controlar las situaciones sanitarias requieren del aval del gobierno, y a veces el gobierno tiene debilidades, y eso pasa en todos, no solo en no solo en las Américas, en varias partes del mundo. Entonces, si todos no trabajamos en fortalecer la institucionalidad de cada país, va a ser muy difícil que podamos lograr tener unas estrategias que realmente vayan a ser exitosas para controlar los problemas sanitarios. Una de las características que tiene la acuicultura, y tal vez una por la cual me encanta trabajar en este sector como médica veterinaria, es que las intervenciones son intervenciones de grupo, de área, de bioseguridad de área o bioseguridad de cuenca, y eso implica el trabajo en común, en un trabajo en equipo. Y por supuesto, la institucionalidad aquí es clave para poder garantizar y favorecer este tipo de actividades. Lo otro que también trabajamos muy fuerte es en desarrollar y fortalecer el entrenamiento de colegas y de diagnóstico local, porque nada sacamos con unir, decir alguna cosa, si localmente la industria queda desprotegida o sin la información o con personal que les pueda apoyar en el momento que se requiera. Así que esto es otra de las cosas importantes de fortalecer en toda la región. Lo otro es el mantenimiento de la independencia para poder apoyar y poder dar un criterio técnico y científico de alto nivel que les permita tomar a los productores la decisión basado en el conocimiento. Y entonces, en este sentido, el mantener la independencia es fundamental para nosotros. Y lo otro en lo que trabajamos permanentemente es en desarrollar investigación con estos acuerdos entre empresa, Estado, academia, que lo que hacen es pues, fortalecer, por supuesto, el sector en nuestra región. Lo otro que es fundamental en todo el trabajo que hacemos y en el que, pues en general, las empresas que trabajamos en el sector o los profesionales que trabajamos debemos tener en consideración, es que nuestra región, Latinoamérica, es líder en producción y particularmente, pues tenemos líderes en las tres especies grandes. Tenemos líder en camarón como es Ecuador, tenemos líder en salmónidos y salmón como es Chile, y tenemos líderes en producción de tilapia, líderes mundiales, ¿no? En producción de tilapia como es Brasil, Colombia, México y algunos países de Centroamérica. Y eso significa que cualquier intervención que hagamos en los países tiene que garantizar que se mantenga el acceso a los mercados donde ya tenemos este tipo de comercialización, y esto significa seguir criterios de sistemas de calidad implementados en cada uno de estos países. Y entonces sobre esa realidad tanto social, empresarial, cultural y económica, pues las recomendaciones tienen que ir alineadas con ese mercado hacia donde vamos a enviar el producto. Entonces, como pues sabemos, los productores tilapia es la segunda especie más producida en el mundo.
después de las carpas, al sumar todas las especies de tilapia, pues hace la suma para estar en el segundo puesto. Casi todos los países que producimos tilapia, estamos cerca del Ecuador, por supuesto, por el clima que favorece, y asimismo son países en desarrollo. La tilapia no solo hace parte de la dieta y la seguridad alimentaria, sino también del desarrollo económico de las regiones. Y pues tenemos algunos países, esta es una tabla del 2020, pero aquí pues vemos Brasil y Colombia como parte de los latinoamericanos que somos líderes en producción de tilapia. Teniendo en cuenta esto y las limitaciones que significa el poder acceder a un servicio de diagnóstico en muchos de nuestros países, la recomendación y lo que siempre hemos trabajado y siguiendo alineados con la aproximación de FAO sobre lo que significa aprovechar y tener en cuenta el recurso tanto humano como las posibilidades que hay en cada uno de los lugares en los que se trabaja con acuicultura, y además porque es la aproximación que permite también tener una visión integral de la situación que está sucediendo, en este caso sanitaria, en el sector acuícola. Seguimos el diagnóstico con 3 niveles. El nivel 1, en el que son la observación en campo, la construcción del caso inicia desde la observación de campo, con la revisión de sistemas productivos, registros, signos clínicos, lesiones macroscópicas, tanto externas como internas, y un entrenamiento muy fuerte en toma de muestras y que me permita sobre esa primera información ir dirigiendo el diagnóstico para llegar ya a la confirmación. Esta primera fase de diagnóstico se hace en campo, tenemos suficiente gente personal, tanto profesional, técnico, operativo, logístico, con muchísimas ganas de aprender. La experiencia que tengo en los diferentes países realmente ha sido maravillosa, la aceptación que se tiene para aprender, para poder hacer las cosas, pero necesitamos fortalecerla para tener un buen criterio de trabajo en campo. Luego viene el segundo nivel, que ya son pruebas de diagnóstico, pero de amplio rango. Entonces, bacteriología, histopatología, evaluación en fresco, que nos permite tener una información muy amplia de lo que puede estar sucediendo en los animales, que nos ayuda a seguir construyendo el caso sobre lo que está pasando. Y luego ya vamos al tercer nivel, que es el nivel más especializado, donde vamos a detectar patógenos específicos para confirmar, ya sea por técnicas moleculares, virología, inmunología, también entran acá. Hago referencia a eso porque a veces creemos que el hacer el PCR es el que me va a dar la respuesta sobre la situación que me está sucediendo en campo. Y de hecho, con la FAO y con varios gobiernos hemos trabajado en los últimos años para que la evaluación epidemiológica, la vigilancia activa, se haga no solo basada en las técnicas moleculares, que por supuesto se requieren porque son específicas y demás, sino también basada en técnicas de más amplio espectro, como las evaluaciones en fresco, la histopatología, porque nosotros sabemos que pues la situación o las causas de mortalidad pueden ser amplias y mucho más en acuicultura, cuando nuestro otro paciente también es el agua, y este tiene un factor que influye mucho en el desarrollo de enfermedad. Entonces, puedo yo hacer solo PCR, qué sé yo, para tilbe y SKNB, estreptococo, todo me sale negativo, pero igual el animal se sigue muriendo. Porque digamos que hay una mala calidad del agua, entonces deterioradas las branquias, o puede tener un parasitismo interno muy severo por digenios, que también me puede llevar a una mortalidad severa, o puedo tener lesiones severas por otras enfermedades que no son las que están en este momento bajo vigilancia epidemiológica en muchos de nuestros países. Entonces, el tener este amplio rango de evaluación es supremamente importante para poder garantizar llegar al diagnóstico y asimismo resolver la situación. Entonces, hacer en nivel 1 las necropsias, tener una muy buena referencia de patrones de lesiones, tanto externas como internas, y luego tener un microscopio en campo en una granja para poder hacer una evaluación en fresco directa, también me da bastante información inicial para tomar decisiones. Luego ya con la histopatología tengo un amplio rango, y luego la bacteriología y la confirmación, ya sea por análisis molecular, análisis toxicológico, residuos de antibióticos, un amplio rango de pruebas que hoy en día es necesario hacer tanto en la escala industrial de exportación como también en mediana o pequeña escala, de acuerdo a los tipos de certificaciones o de trabajo que se hacen en los diferentes países y el comercio tanto nacional e internacional al que llegan pues los productos, pues requiere pues toda esta estructura para poder completarse. Hay otra característica de la industria de la tilapia desde el punto de vista sanitario, que creo que somos un ejemplo para el mundo. Son pocas las producciones pecuarias que pueden decir que pueden producir sin usar antibióticos. En el caso del sistema de la industria de exportación de tilapia, antes del brote del Streptococcus agalactiae 1A 2021, que ahora voy a hablar un poco de eso, que es el problema que tenemos los últimos años de México, Centroamérica y Colombia.
en la industria de la tilapia. Antes de este brote, llevamos casi más de 10 años sin usar antibiótico a escala industrial de exportación para la producción industrial de tilapia. En México desde el 2009 se inició operación y hasta junio del 2021 no se había utilizado antibiótico en la industria de exportación. Vuelvo a hacer la aclaración. En Honduras, 10 años también, en el 2015 se hizo un ensayo contra Francisella en 3 jaulas, pero el resto la operación toda fue sin antibiótico. Y en Colombia desde el 2015 tampoco se usaba, solo en el 2015 cuando ingresó el Tilbe, que no sabíamos qué era, algunos productores lo usaron, pues no funcionó claramente, que era un problema viral y se suspendió. Entonces, durante muchos años hemos trabajado sin antibióticos y esto significa que sabemos cómo, y no solo sabemos, sino tenemos problemas sanitarios que pueden ser manejados sin usar antibióticos. Y esto hace que nuestro producto no solo sea inocuo, que garantice hacia adelante el comercio con la línea que se está desarrollando en el mundo, que son productos inocuos, productos que no requieren este tipo de sustancias para su producción, sino que además, como les decía, en la industria pecuaria es una excepcionalidad realmente que esto suceda, somos un ejemplo para el mundo. Por supuesto, sabemos producir sin él y lo que necesitamos es seguir trabajando en esa línea para que podamos recuperar ese estatus después de la situación en la que estamos enfrentándonos en este momento. Entonces, lo primero es que las enfermedades que afectan a los peces y particularmente en este caso a la tilapia, son enfermedades que tienen, y ahora vamos a ver, factores de riesgo asociados a hospedero, no solo a la presencia del microorganismo, sino también al hospedero y también al sistema de producción o al medio ambiente, que al manejarlo integralmente nos permiten hacer un manejo para reducir o no usar antibióticos. A diferencia de algunas especies que inevitablemente hay que usarlos porque no es posible por la naturaleza del problema y demás, como es el caso de los salmones en Chile, en el que, por ejemplo, Piscirrhexia salmonis es una entidad en la que la industria chilena ha invertido una gran cantidad de dinero, se sigue trabajando, se sigue necesitando inversión en investigación o pues desarrollo, pero hasta la fecha el antibiótico es necesario para poder manejarlo y a raíz de esto el gobierno chileno, y ustedes lo conocen probablemente muchos de los que están conectados, tiene un sistema de regulatorio muy exigente sobre el uso de los medicamentos para garantizar los tiempos de carencia de tal forma que se puedan mantener las líneas comerciales de una industria tan grande y tan desarrollada como la industria chilena. En los países donde producimos tilapia no tenemos esta estructura. Todos sabemos que el acceso a antibióticos es libre, el control no existe, así que el uso indiscriminado puede llevar a socavar a gran parte del avance que ha tenido y lo que siempre ha significado la industria. Esto es una invitación a que, y como lo vamos a ver a lo largo de la presentación, a que miremos cómo con diferentes estrategias ya comprobadas podemos ir mitigando, podemos reduciendo el uso y podemos incluso mantener un sistema de producción sin antibiótico para poder hacerle frente a las enfermedades bacterianas. Bueno, lo otro es mantener nuestros sellos de calidad en el mercado. A veces son decisiones difíciles las que hay que tomar ante una enfermedad bacteriana, pero muchas de estas justifican por las líneas comerciales en las que estamos trabajando. Y como les decía, esta inocuidad del producto es lo que realmente el mercado está pidiendo para tener productos inocuos en la mesa pues, de las personas que al final consumen lo que nosotros producimos, el alimento para la población, tanto de países desarrollados como en nuestras poblaciones, más el compromiso y la ética y la responsabilidad que tenemos para evitar que la población esté en contacto con productos antibióticos que no sean autorizados en acuicultura, que tengan un riesgo porque pueden desarrollar resistencia y se pueden utilizar en algún momento en medicina humana y que ante la resistencia pues se conviertan en problemas luego que no tengamos con qué poder manejarlos ante una situación clínica. Entonces, volviendo aquí a la aproximación de la triada epidemiológica, esto es fundamental porque tenemos 3 componentes, el agente etiológico, el medio ambiente, el sistema de producción y el hospedero. Tienen que unirse los 3 para que haya enfermedad. Esto ya está más que demostrado y algunos ejemplos, por ejemplo, en el TIL-B, puedo yo tener una carga viral muy baja, puedo yo que el sistema esté en una condición de bienestar dentro de los rangos óptimos de calidad del agua, el animal una baja densidad de siembra y un animal, un hospedero, en este caso una tilapia, que tiene una muy buena condición porque está bien nutrido o tiene algunas características de mejoramiento genético y demás que lo hacen más resistente. Y aunque esté el virus presente, no se desarrolla la enfermedad. Pero entonces sacamos al animal de ese medio
tiene un proceso de transporte muy estresante, llega a una condición de agua deteriorada o con unos rangos muy diferentes a los que tenía en su lugar de origen o muy diferentes a los que fue expuesto durante el transporte, llega a una condición de estrés y pues favorece, por ejemplo, si se baja la temperatura, favorece también la replicación viral y el animal presenta la enfermedad. Como son los tres componentes que tienen que estar, cuando yo tengo un problema, siempre tengo que pensar en cómo manejo los tres componentes. Casi siempre la aproximación de nuestra parte y occidental, sobre todo, es solo pensar en el agente etiológico. Y usualmente me llaman, doctora, dígame qué le he hecho. Y yo les digo, bueno, échalo en una bolsa porque necesitamos saber más del laboratorio para primero saber qué es, para poder tener una aproximación a todas las situación. Y revisemos cómo están las condiciones del ambiente, revisemos cómo está el sistema de producción, qué tenemos que mejorar acá y revisemos cómo está el hospedero o cómo podemos entonces mejorar también la situación de resistencia del hospedero para poder manejar la situación. Entonces, con estos tres componentes voy a desarrollar la conferencia sobre cómo manejar con cada uno de ellos situaciones sanitarias, tomando de referencia algunas de las más importantes. Sabemos que en los últimos años hemos tenido una emergencia muy importante de microorganismos que afectan a la acuicultura. El agua, pues obviamente va a ser el primer lugar donde vamos a tener manifestación de enfermedades, las enfermedades nuevas, porque pues el agua es vida y nuestros organismos acuáticos están en contacto y pues serán los primeros afectados. Ya hay suficiente evidencia científica, por ejemplo, de microorganismos que estaban congelados en animales que quedaron dentro de los polos o durante la glaciación, de enfermedades que de pronto pues no conocíamos y en este momento con el de hielo entran en contacto con el agua y los organismos acuáticos son los primeros que tienen contacto, entonces hay una primera manifestación. Y lo otro que sabemos del cambio climático con el incremento de la temperatura del agua, del que todos estamos haciéndole frente en este momento, pues lleva a que haya un favorecimiento a la proliferación, sobre todo de microorganismos de origen bacteriano y que cada vez hacen más severo y más limitante la producción. Como esto es tan complejo, lo primero que tenemos que entender es que efectivamente es un sistema o son problemas sanitarios los que tenemos hoy en día que tienen muchas variables y que dependen de situaciones en las que no tenemos control, como es el incremento de temperatura, que son complejos y que no los resolvemos en el corto tiempo. Cualquier intervención o problema que se presente en el sistema, tengo yo que tener la claridad sobre la complejidad de las variables que están influyendo y qué tanto tiempo. Esta visión de que en corto tiempo va a resolverlo es lo primero que tenemos que quitar de la cabeza porque hace que tomemos decisiones desesperadas y que no permita que en el tiempo, tomando decisiones estratégicas, pueda yo mantener la estabilidad económica del sistema y poder en el tiempo ir resolviendo, manejando la situación. Y lo otro es que requiere el concurso de todos para mitigar, esto es una palabra importante hoy en día, tener en cuenta en sanidad y resolver por las condiciones extremas a las que estamos expuestos y más que en nuestra región, la mayor parte de la producción está en sistemas abiertos, entonces estamos completamente expuestos a las condiciones del cambio climático. Y este concurso de todos significa no solo el de el productor, sino los productores, el gobierno, como les decía inicialmente, el fortalecer la institucionalidad es fundamental en nuestra región para poder ayudar y poder tomar decisiones rápidas, acertadas y que puedan mitigar y puedan ayudar a controlar los problemas. Que incluye a la industria, entre ellos todos los que estamos alrededor, farmacéutica, de vacunas, de alimento, de mejoramiento genético, de asesorías para poder ir ofreciendo mejores soluciones a la situación y por supuesto de los consumidores, que los consumidores al final son los que tienen la decisión de compra y pues sobre ellos son quienes al final establecen cuáles son esas condiciones para la producción. Si no fuera porque la industria a la que exportamos exige cero trazas de antibióticos de la mayor parte de los que se están autorizados para el uso en acuicultura, pues la industria no se vería obligada a tener estos controles y a buscar estas estrategias. Como ustedes saben, el consumidor o el comercio al final es el que genera el impacto más fuerte en el regulatorio, digamos que innato, sobre la forma en la que producimos.
Lo otro entonces es que esta frase me gustó muchísimo del doctor Julián Fernández, que la encontré en Twitter, me encantó porque dice, no hay que ser importante, hay que contribuir a hacer cosas importantes, esto es lo otro que es fundamental. A veces creemos que hay alguien que tiene la fórmula mágica que me va a resolver el problema y esto es tan complejo que requiere el concurso de todos. Y a veces también queremos que sea el que yo fui el que lo solucioné, yo fui el que dije, yo fui el que esto es una característica, como le digo, a veces en las conferencias también que me invitan, digo, mire, los latinos tenemos cosas maravillosas, tenemos una comida espectacular, bailamos maravilloso, somos, además, vivimos en la abundancia por la cantidad de cosas que tenemos, pero tenemos dos problemas graves, nos gusta siempre estar allá como figurando y la segunda nos cuesta mucho trabajo hacer trabajo en equipo. Y lo que nos está enseñando la situación que estamos enfrentando es que no va a haber una persona ni una sola fórmula que resuelva el problema. Necesitamos trabajarlo entre todos. Y muchas veces, como dice la segunda fase, las cosas significativas a veces son silenciosas. A veces una intervención no se sabe quién la hizo ni cuánto tiempo, pero fue tan importante para resolver la situación que lo que nos tiene que animar a intervenir es un bien superior a nosotros, es el sector del que dependen muchísimas familias, muchísimos empleos que representa no solo alimento para nuestras poblaciones, sino desarrollo económico para muchas de ellas. Entonces, esto es algo que también lo que nos está pasando nos tiene que seguir enseñando y pues como sociedad estaríamos evolucionando si de todo esto aprendemos pues para tener esta aproximación. Ya específicamente en tilapia, en los últimos años hemos tenido la emergencia de bastantes enfermedades y patógenos, tanto bacterianos como virales. Aquí voy a hacer un breve resumen de ello. Entonces, Francisella orientalis en el 2007 se describió inicialmente en Costa Rica como un patógeno emergente pues de las tilapias. Luego en el 2010 ya tuvimos casos de Edwardiella ictaluri. El Edwardiella ictaluri, como ustedes saben, es un patógeno muy importante para la industria del catfish. Y pues empezamos a tener casos de Edwardiellosis por Edwardiella ictaluri en tilapias, tanto en Estados Unidos como también en Centroamérica. Luego entonces tuvimos una reclasificación de las Edwardielas, siempre pensábamos que Edwardiellosis era Edwardiella tarda, entre 2013 y 2016 se reclasificó a la bacteria con otras dos especies, Edwardiella piscicida y Edwardiella aguilarum, y no solo el tema clasificatorio taxonómico, sino que efectivamente cuando se hace la replicación experimental y como se ve en campo, Edwardiella aguilarum es una enfermedad mucho más aguda, tarda, es mucho más crónica. Entonces tiene un cuadro clínico diferente, conocer cuál es va a ser importante también para las medidas que se van a adoptar en campo. En el 2009, todos sabemos, entonces tuvimos la emergencia del TIL-B, inicialmente los casos se vieron en Israel y luego ya tuvimos sobre el 2011 casos en Ecuador y llegó a las Américas y en adelante pues varios países estuvimos afectados y estamos afectados hoy en día por el problema gravemente, Colombia es uno de ellos. En el 2012 entonces empezamos a tener información sobre el megalocitivirus que causa el virus de la necrosis, que es el virus de la necrosis esplénica y renal infecciosa, el ISKNB, que en este momento genera problemas graves en la industria en Brasil y en México particularmente. Y luego entonces tuvimos 2015 la emergencia de Streptococcus agalactiae, un serotipo 4 subtipo, un serotipo 3 subtipo 4, el complejo clonal 283, y creo que está acá, que este es un clon hipervirulento que afecta, esto es grave para la industria, afecta a los humanos. En las Américas no hemos tenido casos de humanos afortunadamente, pero en el sudeste asiático y particularmente en Singapur, esto generó una emergencia muy grave de salud pública por consumo de vísceras y parte del cuerpo, de los tejidos de las tilapias que estaban afectados por este microorganismo. Y en el 2019 entonces ya tuvimos noticia del Lactococcus petauri y el Lactococcus garbi en tilapia nilótica en Brasil y que en este momento representa un problema grave para la industria brasilera y un desafío pues también importante. Y en el año 2021 entonces tuvimos la emergencia de un Streptococcus agalactiae 1A, ya lo conocíamos porque de hecho muchos llaman la 1A asiática, de hecho hasta con vacunas comerciales que estaban, pero este nuevo genotipo que lo hemos denominado 1A 2021 por el año en el que emergió, empezó a generar problemas graves y cambió la historia de la estreptococosis que conocíamos en tilapia. Para todos, estreptococosis en tilapia era un problema de engorde
y este microorganismo, este genotipo, resultó entonces ya infectando a alevinos desde 0,5 gramos todo el ciclo, generando unas lesiones muy graves en los reproductores, afectando todo el ciclo de reproducción y alevinos tan pequeños. Entonces nos cambió la historia de lo que es Streptococcus y hoy en día pues tenemos aparte también esto. Y en el caso específico de Streptococcus y Lactococcus en tilapia, pues varios microorganismos, entre esos el Agalactiae 1A, 1B y 3, ya lo conocíamos en la Streptococcus crónica. El 4 y el 9 también han sido descritos dentro de los serotipos, pero estos que están aquí en rojo son los que hemos detectado en las Américas: Streptococcus cynea, Disgalactiae, Lactococcus garbi, Petauri, como les decía, en Brasil, que está caracterizado por una enfermedad granulomatosa crónica que afecta principalmente a animales de engorde, sobre los que hay vacunas comerciales y también se hacen autovacunas, como es el caso de la industria brasilera con Lactococcus garbi petauri y de los otros serotipos en algunos países. El otro importante aquí, como les decía, el Streptococcus agalactiae serotipo 3, subtipo 4 del grupo complejo clonal o el sequence type 283, que es zoonótico, que está principalmente en el sudeste asiático, y la que llegó en el 2021, que no es zoonótica, pero es una enfermedad muy aguda que hace una bacteremia, la cantidad de bacterias que están nadando literalmente en la sangre del animal y que nos mata de una forma muy aguda y muy severa y que afecta todas las fases de producción, en el que ha sido necesario desarrollar nuevas vacunas comerciales y autovacunas para poder controlarlo, y en el que las condiciones ambientales juegan un papel fundamental, porque si se mantienen las altas temperaturas, el pH ácido, las bajas condiciones de oxígeno, la alta densidad de siembra, pues se recrudece el problema. Esta emergente, y voy a hacer especial referencia a ella por lo difícil que está la situación en la industria en este momento en relación con este microorganismo, lo detectamos por primera vez en México en el año 2021. Luego de esto, también se detectó en Guatemala, en El Salvador, en el 2020 se afectó la industria en Honduras y Costa Rica, en el año 2023 llegó a Colombia. Y las condiciones en términos generales afecta todo el ciclo de producción, pero cambian y hace comorbilidades de acuerdo a la epidemiología de cada país. Entonces, en México, que ISKNB es una viral importante, pues la mezcla de ISKNB y Streptococcus hace que el problema sea más severo. A diferencia de Colombia, que en Colombia no hemos detectado ese KNB, pero sí tenemos unos casos y una endemicidad muy grande de tilbe, entonces la mezcla tilbe y streptococcus hace que la situación se vuelva mucho más complicada en los alevinos. Y así la situación epidemiológica de cada región pues hace que también varíe un poco la severidad y la presentación. Sin embargo, lo importante en este caso y lo grave es que 1A, como les decía, ya la conocíamos, pero este nuevo genotipo hizo unas mutaciones específicas en algunos genes asociados a su capacidad de adherirse al pez, y eso fue suficiente, ese cambio pequeñito, para cambiar completamente el cuadro clínico a una enfermedad aguda que afecta a levinos desde 0,5 gramos, con unas bacteremias severas, con unas lesiones hemorrágicas muy severas, y la intususcepción, que es cuando el intestino pierde la capacidad de regular su peristalsis, su movimiento. Entonces se mete literalmente el intestino en el mismo, se pliega y entonces tiene unas necrosis muy severas y unas hemorragias graves a nivel intestinal, y pues también la infección a los reproductores es muy grave y lleva pues al daño desde la base de la producción, que es la reproducción y la producción de alevinos. Entonces, ¿cómo enfrento yo estas enfermedades emergentes? Y voy a hacer referencia particularmente al caso de la streptococosis por Streptococcus agalactiae 2021 y sus comorbilidades. Y tiene que ver primero con la experiencia que hemos tenido en varios países. Vas que hacer referencia a la situación en los diferentes países donde he tenido el gusto de trabajar con la industria, con gobiernos y demás, para poder ir mitigando el impacto de esta enfermedad. Lo primero, y es fundamental, notificar la situación ante las entidades del gobierno, porque como les decía, cualquier intervención, sea una autovacuna, sea el ingreso de una nueva vacuna, el uso de una nueva aproximación diagnóstica, requiere de la aprobación y el conocimiento del gobierno, porque además puede tener más herramientas para gestionar recursos que también ayuden a ir mitigando o resolviendo la situación. En el caso de la 1A 2021, lo primero, y aquí entonces vienen varios de los ejemplos y de las experiencias de lo que hemos ganado y de lo que hemos aprendido en este camino. Y es que a veces notificar es difícil si lo hago solo yo o el productor lo hace, porque siempre está el riesgo, y es legítimo porque ya hay experiencias previas en las que si digo yo que tengo el problema, termino señalado y me terminan entonces cerrando la producción y termino yo pues siendo el malo del paseo, porque fui yo, digamos, en teoría, que empecé el problema. En Colombia, ¿cómo lo hicimos para poder trabajar en conjunto?
este mapa y así estos números muy rudimentarios lo dejé así tal cual porque fue como empezamos a trabajarlo con todo el equipo técnico y los productores de esta región que es la represa de Betania, que queda en el departamento del Huila, que es la mayor región de producción de tilapia. Lo que hicimos fue analizar cuatro áreas de la represa y empezamos a revisar tanto las condiciones de calidad del agua como la presentación del problema y completar la información del diagnóstico sobre cuál la causa fuese 1 a 2021 e hicimos una notificación grupal, que la notificación grupal claramente muestra que el problema es de la región, es endémico y necesitamos entre todos resolverlo, no es solo uno el que está pues en la situación. Este tipo de notificación grupal ayuda también a mitigar el riesgo de que haya un señalamiento, por llamarlo de alguna forma, pero además también organiza para poder implementar las acciones que requiera la situación. Cuando hay un problema, lo primero es que queda uno como asustado y digo, bueno, ¿por dónde empiezo? Como, ¿por dónde empiezo a resolver o por cómo me organizo ante esta situación? En acuicultura y particularmente en sanidad tenemos varias herramientas que nos ayudan a ir organizando esa información para saber yo por dónde inicio. Entre esas están las evaluaciones de riesgo, los análisis de riesgo. ¿Qué son los análisis de riesgo? Es poder tomar unos problemas, el problema que yo tenga e ir calificando la amenaza en la que me estoy presentando y el impacto que esa amenaza tiene sobre mi sistema de producción y sobre eso entonces yo defino un riesgo. Particularmente en Colombia, que es donde lo hemos hecho con mayor, digamos, consistencia, también tenemos en este momento andando un proyecto con las Naciones Unidas, el Ministerio de Comercio, NORAD, la UNUDI y el proyecto GMAP para generar cultura de calidad y una estrategia es el uso de análisis de riesgo para categorizar la amenaza, definir el grado de vulnerabilidad en relación a la exposición a esa amenaza y la capacidad que yo tengo para recuperarme y de acuerdo a eso establecer un riesgo. Eso en términos prácticos, ¿qué significa y cómo ha hecho para que podamos ir manejando la situación? Primero, pues de reunir a los productores, explicar cómo es que se hace el análisis y empezar a trabajarlo. Aquí está un ejemplo del análisis que hicimos de riesgo ante un brote de streptococosis en una granja de linaje, donde primero hicimos una lista de problemas diciendo, bueno, los problemas que tenemos es, bueno, se nos presentó la streptococosis en los reproductores, tenemos altas mortalidades, no sabemos cómo es el estatus sanitario de los vecinos, los laboratorios se demoran en tener una respuesta, los animales solo ingresan con unos análisis que son tilba y estrepto, pero no sabemos de otras cosas, los aislamientos que obtuvimos son resistentes a la oxitetraciclina, se nos ha bajado el nivel de sobrevivencia de los alevinos en general, afecta principalmente tilapia nilótica, se ha bajado la guardia en sistemas de bioseguridad y demás. Entonces, con esa calificación que hicimos, que les mostré hace un momento, establecimos cuál es el riesgo mayor y cómo va bajando el nivel de riesgo y sobre esto entonces empezamos a implementar algunas medidas. Medidas que a veces ni siquiera implican un gasto adicional, sino son de organización. Claro, si que entre un problema y en términos generales en toda la región, ¿cómo ha bajado el problema desde México hacia Sudamérica? Por la movilización de animales en los que no conocemos su estatus sanitario, que por fuera se ven aparentemente bien, pero que pueden estar portadores sanos o cargar el problema. Entonces, en este primer problema de no conocer el estatus sanitario de los vecinos, las acciones fue, bueno, el listado de los vecinos, reunión para informar la situación, hacer estrategias de seguridad en conjunto, establecer estrategias de evaluación sanitaria y asegurar la información del origen de los animales que están ingresando a la zona. Se llama zona tanto producción en tierra y está establecido, hasta ahora lo trabajamos sobre todo con criterios de salmónidos mientras se sigue teniendo evidencia científica para tener criterios propios de tilapia, pero se establece que esto tenemos que hacerlo con los vecinos 10 kilómetros a la redonda de si compartimos vías terrestres de comunicación entre las granjas, si compartimos una misma cuenca, si compartimos actividades como que contratamos el mismo grupo de personal para la pesca de un lado a otro, si compartimos el mismo cuerpo de agua, como es el caso de una presa. Entonces, con medidas de organización y de comunicación y establecimiento de estrategias de bioseguridad en conjunto, se empieza a mitigar bastante el problema y de saber de dónde vienen los animales. Y así con cada una de las condiciones para ir organizando y haciendo un plan de trabajo y hacer capacitaciones sobre los riesgos. Aquí el riesgo está asociado con calidad de agua y movilidad de peces, entonces seguir entrenando, mirando equipos, cómo podemos ir organizando y teniendo más información sobre ello.
Entonces, particularmente ya con cada uno de los puntos, el agente etiológico, en este caso, como digo, estoy utilizando de ejemplo el caso de la streptococosis, el microorganismo está en un ambiente acuático que es complejo y entonces lo otro que yo tengo que pensar es que tengo que buscar equilibrio más que eliminación, porque pretender eliminar un microorganismo de un ambiente acuático cuando ya se ha diseminado, se tienen cuerpos de agua naturales, pues es realmente complejo y pues no posible cuando ya tenemos en cuerpos de agua y animales silvestres que tengan la infección. Eso la Organización Mundial de la Salud Animal tiene establecidos en los manual acuático, en el código acuático, unos criterios de cuando entra un problema y si se detecta muy temprano y se logra controlar haciendo control sobre sobre una sola granja además, o si cuando ya el problema se ha diseminado. Como en términos generales, nuestra industria no es una industria que esté completamente formalizada, menos del 10-20% de los productores en cada uno de los países en nuestras regiones están registrados ante las entidades del gobierno. Entonces, como no está formalizada y no tenemos la información, el riesgo de que se disemine un problema es altísimo y de la información, entonces tenemos que trabajar mirando sobre esa realidad y lo otro que también siempre he comentado y que hablo con las personas más allá del estatus regulatorio, de la norma que igual tenemos que cumplirlo, lo cierto es que los microorganismos no conocen ni resoluciones ni papeles y siguen su vida, pues siguen su curso, entonces todos tenemos que ser responsables sobre lo que significa ahí la biología para ir reduciendo el riesgo de que la situación se salga de control. Entonces, aquí necesitamos investigación inicial. Imagínense, cuando empezó el problema, cuando empiezan estas enfermedades que no sabemos ni siquiera, son la primera vez que lo detectamos. En el caso del virus de tilapia del lago fue necesario hasta crear un grupo nuevo taxonómico del virus porque era algo nuevo para todos. Entonces, hacer la investigación y tener estructuras en los países que hagan investigación es fundamental para poder rápidamente detectar la situación o saber cuál es el problema. El diagnóstico, la vacunación, la suplementación y uso de antibióticos, eso voy a desagregar cada una de los temas. En investigación, el tener grupos y tener financiación, ya sea local o internacional o de cooperación, para mantener grupos activos de investigación es clave para poder detectar rápidamente algunas de estas situaciones. En la medida en que se demore más este proceso, pues más va a ser demorado, más tomará tiempo para poder resolverlo. El entrenar en campo el personal para hacer una detección temprana, todo el personal que alimenta, el personal que recoge la mortalidad, son supremamente claves, son los primeros que se dan cuenta de que algo está sucediendo. De hecho, en muchos de los países donde empezó el problema, ni siquiera fue unos brotes iniciales, sino que empezaron a ver que los animales dejaron de comer o unas lesiones que no habían visto antes o animales un poco más letárgicos y el detectarlos tempranamente es supremamente importante para ganarle tiempo y establecer estrategias mucho más eficientes. Hacer la vigilancia activa y pasiva, que incluya no solo biología molecular, sino también histopatología. Esto es algo en el que la FAO y los gobiernos en acuicultura, bueno, en todas las especies debería ser ideal, pero por lo menos en acuicultura se ha trabajado muy fuerte para tener una aproximación más amplia e integral a la situación. Y por supuesto, contar con las técnicas implementadas y validadas para poder hacer toda la caracterización de la situación es clave. Otra área que también sigue creciendo y que tiene que fortalecerse es la evaluación de la inmunidad ante el microorganismo, no solo para saber qué tipo de respuesta hace el animal ante los diferentes microorganismos que pueden estar presentes, sino también ante la implementación de estrategias para su control, llámese vacunas, llámese inmunomoduladores con suplementación alimenticia, ya sean fitoextractos, socioorgánicos o cualquier otra estrategia, el tener herramientas para poder evaluar cómo esa respuesta inmune es eficiente, pues es fundamental. Y asimismo tener la infraestructura para hacer aislamiento pues, bacteriano y viral, porque los microorganismos disponibles ayudan no solo al desarrollo de vacunas, a la evaluación de cuáles mecanismos son más eficientes. Si yo tengo varios productos, puedo hacer una concentración mínima inhibitoria para saber cuál funciona mejor, en qué dosis, en qué cantidad, y así dar estrategias y recomendaciones mucho más específicas sobre cómo ir mitigando la información. En Colombia, ¿qué ventajas teníamos en relación con investigación? Un conocimiento previo porque ya había sucedido en otros países, entonces cuando nos llegó el problema ya había una información previa que nos fue muy útil para poder actuar tempranamente. Había laboratorios privados que teníamos las técnicas para poder identificar el nuevo genotipo. El trabajo industria, gobierno fue fundamental para poder también definir rápidamente en corto tiempo cuál era la situación.
tener un laboratorio en el lugar de producción para poder hacer el análisis, fortalecer, y los programas de fortalecimiento del gobierno han sido fundamentales para eso. Varias misiones de la FAO, de la OMSA, de gobierno noruego, de gobierno chileno, han tenido mucha cooperación con el gobierno colombiano para fortalecer esas capacidades. La identificación de comorbilidades fue clave porque no era solo el estrepto, sino también teníamos otros problemas que también tocaba atender, que no era solo uno. Y el poder tener información sobre cómo estaba respondiendo el sistema inmune de estos animales, pues fue fundamental. Con los productores trabajamos muy fuerte para saber qué cantidad de bacterias estaba afectando a los animales en el momento de la infección. Y esto es clave porque muchos de los productos que utilizamos o que se ofrecen en el mercado han sido evaluados con concentraciones más bajas bacterianas. Si ustedes se dan cuenta aquí, en cerebro y vasos, estos animales tenían hasta 10 a la 7 unidades formadoras de colonia por mililitro de bacterias, que es la unidad que se utiliza para la medición, y los que estaban en IPRS hasta 10 a las 6 unidades formadoras de colonia. Y casi todos los productos que se utilizan o que se venden y que hacen las pruebas de rutina como son, porque pues así está definido, evalúan las condiciones sobre 10 a la 4, incluso 10 a la 5, son dosis muy bajitas. ¿Y esto por qué es así de alto? Por parte de las características propias del microorganismo, que parte de sus mecanismos de virulencia y de infección es proliferar rápidamente una gran cantidad. Son nubes completas de bacterias las que le nadan a los peces en el caso de este Streptococcus, que hacen que obviamente el desafío de la eficiencia de un producto sea mayor porque es una dosis mayor. El caracterizar también los microorganismos fue clave, el saber rápidamente, en este caso la 1A, que era una 1A diferente a la que estaba ya establecida en los sistemas de producción. Esto es un árbol filogenético. En la parte superior se ven estreptococos de otros serotipos, 2, 3, 8, 5, 1B. Y en la parte inferior son todos estos 1A. Este que está en azul es referencia a uno humano, este es la 1A que conocíamos como 1A asiática, y este grupito de aquí abajo fueron los que detectamos ya en los otros países de México, Centroamérica y Colombia, que fue la que llamamos 1A 2021, y aunque pertenecen al mismo grupo, sí están separados, y lo cierto es que las vacunas que teníamos antes contra la 1A asiática no protegían y no protegieron contra este nuevo genotipo, y el saber esto tempranamente nos permitió rápidamente tomar decisiones para ir haciendo nuevas aproximaciones para la prevención. Y esto es un trabajo que se ha hecho en conjunto con gobiernos, tanto el norteamericano como el colombiano, con la industria privada, con entidades de investigación y ciencia como es Agrosabe en Colombia, para poder tener esta información y rápidamente actuar. El concurso de los gobiernos es fundamental. En el caso de Colombia, el ICA declaró una emergencia sanitaria y esto permitió que pudiéramos rápidamente usar también y desarrollar estrategias como autovacunas bivalentes para controlar la infección. El hacer vigilancia epidemiológica es clave. En el caso del gobierno colombiano tenemos información pública sobre los diferentes casos que había en peces para estreptococosis positivo, en qué regiones del país dentro del sistema de vigilancia epidemiológica, y esto es clave tenerlo en los diferentes países. Pero también teníamos unos desafíos porque pues tocaba seguir entrenando al personal sobre este cambio de la forma de presentación de la enfermedad. La sostenibilidad y eficiencia de los servicios tampoco se garantizaba. Mantener también la vigilancia de otros microorganismos que también podrían ser de riesgo, y la financiación, y aún el miedo que persiste ante la notificación del problema ante la autoridad sanitaria, que restringe el uso. Por ejemplo, en el caso de Colombia, se puede usar una autovacuna siempre y cuando se haya notificado y se tenga el diagnóstico en la granja, porque hay que hacer digamos, una autorización específica por granja. Y entonces este miedo y generar confianza con gobierno ha sido todo un trabajo en el que hemos todos aportado para que podamos implementar pues en la mayor parte y en el tiempo pues las estrategias. En México las ventajas que tienen en relación con esta situación es que pues tienen la sede la industria más grande de producción de tilapia, tiene su sede en México, y fue donde primero se identificó el problema y se empezó el desarrollo de una vacuna comercial. Pero varios desafíos existen para poder que en este momento, el problema inició en 2021, estamos en 2024 y hasta fecha no tenemos disponible en México una vacuna, ni una autovacuna con el microorganismo, ni una vacuna comercial que podamos utilizar que sea específica para esto. O sea, la población de tilapias mexicana en este momento está totalmente desprotegida, a pesar de que fue el primer lugar donde se detectó. Y esto en parte tiene que ver con la débil capacidad para la identificación del problema, en parte con la autoridad sanitaria y la estructura que se tiene.
Parte de la demora en la identificación por el gobierno complica la situación, por eso fortalecer las capacidades y hacer la notificación en ese sentido es necesario. La débil capacidad para poder tener esa identificación y el entrenamiento también hay que fortalecerlo, así como la investigación local. En Centroamérica, nuevamente había unas ventajas que también tiene sede en la industria más grande. Varios países centroamericanos contaron con una cooperación internacional fuerte para empezar a hacer acciones para mitigar y controlar. En varios países también las autoridades sanitarias estuvieron muy disponibles para empezar rápidamente a autorizar el uso de nuevas estrategias y particularmente en El Salvador se empezó a hacer un diagnóstico, pero bueno, para saber cómo estaba la estructura de diagnóstico local y a ver cómo se fortalecía. Pero aún por supuesto quedan desafíos en debilidad de los servicios diagnósticos para poder llegar rápido a la causa de la enfermedad. Débil o ausente presencia de laboratorios privados que puedan ayudar a saber el problema. No, el entrenamiento de los profesionales todavía falta y por eso trabajamos tan fuerte en ese tema de entrenamiento. Tenemos un desconocimiento de la situación en el Caribe, Centroamérica y el Caribe. En el Caribe también tenemos problemas sanitarios graves en la producción y también hay que fortalecer la capacidad de diagnóstico en su lugar y la investigación local. Particularmente también con el microorganismo, empezar a trabajar fuerte en desarrollar peces que tengan resistencia o que tengan alguna selección genética para resistencia o tolerancia a las enfermedades es clave. En esto rápidamente con una de las industrias grandes que es Regal Spring de Honduras, con Spring Genetics y el gobierno norteamericano se empezó a trabajar para poder tener y empezar a desarrollar líneas resistentes. Asimismo, en nuestra región hay otras empresas como Genomar que también trabaja en este sentido de tener animales resistentes y en este caso no solo contra microorganismos, sino también resistencia a condiciones de producción en altas temperaturas. Es fundamental hacia el futuro que sigamos trabajándole porque el agua y la temperatura sigue creciendo y el desafío para los peces en estas condiciones sigue siendo alto. La vacunación, pues por supuesto, tiene que ser genotipo específica. Como sabemos, en el caso de streptococcus no hay protección cruzada entre los diferentes serotipos, si es 1B contra 1B, si es 1A contra 1A, y en este caso tengo que saber si es la 1A asiática o la 1A 2021, porque la 1A asiática no le hace protección cruzada contra la 1A 2021, la 1A 2021 sí hace protección cruzada contra la unidad asiática, si es la 3 o cualquier otro serotipo. Eso es fundamental saberlo para yo implementar pues el que sí va a funcionar. El tener capacidad local para producir autovacunas es clave para poder responder rápidamente ante la emergencia. El poder tener vacunas que tengan más de un microorganismo en caso de que se requiera y a la epidemiología de cada país. El desarrollar vacunas con inmersión, por inmersión en el sector cada vez está siendo más necesario porque las enfermedades están afectando desde las primeras fases de producción. Entonces, el tener vacunas desde alevinos de 1 gramo que me protejan hasta el peso comercial, el peso, perdón, de vacunación entre 15 a 40 gramos para que me lleve la inmunidad hasta el final del ciclo es parte de los desafíos y en lo que se trabaja hoy en día también. Revacunar es otra de las estrategias que se ha utilizado en algunos de estos países y el mejoramiento del antígeno vacunal es algo en investigación que hay que seguir haciendo porque lo que usamos en toda la industria son bacterinas, sean comerciales, sean actovacunas. Bacterinas es el microorganismo inactivado con formol, que realmente es la tecnología, la primaria tecnología en el uso de vacunas, digamos que la que usaba Pasteur desde los comienzos del desarrollo de vacunas, y el tener de pronto vacunas vivas atenuadas o recombinantes pueden hacer que sea mucho más eficiente la inmunidad que necesitamos, que en estos casos principalmente es ser inmunidad de tipo celular por el tipo de microorganismo que tenemos afectándonos. Entonces, toda esa investigación y ese desarrollo, pues lo tenemos que seguir haciéndolo. Hoy en día las vacunas comerciales y autovacunas hay disponibles en los países y el primer limitante que tenemos en casi todos es de tipo regulatorio, de cómo vamos gestionando con los gobiernos para poder tener acceso y uso de las mismas en campo. Ahora, en este sentido también hay algunas ventajas y desafíos en los diferentes lugares, en el caso de las que tenemos disponibles en los diferentes países, porque esto es para Latinoamérica, para streptococo, para específicamente 1A 2021, intraperitoneales tenemos de MCD y de Virbac, la SAN, la Tilavac y autovacunas de B. coli, Kenebec se han utilizado en algunos de nuestros países por inmersión.
están en pruebas de campo vacunas de Bcol y Kennebec, y pues no olvidar los otros serotipos a los que Sodet y Cipra, y se está trabajando con otras, y cada vez más la industria farmacéutica está mirando cómo ir apoyando y desarrollando algunas de estas para su uso en campo. En México, no, como les decía, no se ha iniciado vacunación específica para la UNOVA 2021. Esto es muy importante, seguir trabajando y gestionando con gobierno y con la industria para poder tenerlo. En Centroamérica muchos de los países ya lo usan, y de hecho eso hizo que se redujera parte del impacto en países como Costa Rica o como Honduras ante la emergencia sanitaria. Y tenemos que seguir trabajando en otros desafíos, como la información de otros países de Centroamérica que puedan estar afectados, o del Caribe. No hay obligatoriedad en vacunación por zonas epidemiológicas, y esto también representa un riesgo. Igual que en los otros países, tenemos que mejorar el antígeno vacunal, y pues la situación del Caribe sigue siendo de alguna forma desconocida. Otra actividad que también nos permite mitigar el impacto de la suplementación con fitoextractos, ácidos orgánicos, aceites esenciales que tengan actividades antimicrobianas, y el hacer concentraciones mínimas inhibitorias es fundamental para esto. En este sentido, es importante considerar que puede haber perfiles de susceptibilidad diferentes por serotipo, y particularmente en estrepto, y para eso hay que hacer las pruebas de acuerdo con estándares que nos garanticen la calidad del resultado. El CLSI, que es el Instituto de Estándares Laboratorio, Clínicos y de Laboratorio, es el único estándar mundial que hay para microorganismos aislados de organismos acuáticos, de animales acuáticos, y sobre estos estándares pues es que se deben hacer las pruebas para poder revisar qué tipo de componentes pueden ser más eficientes en la inhibición del crecimiento de las bacterias. Aquí vemos unos ejemplos de algunos productos que se aprobaron como ácidos orgánicos de cadena corta, que a una dosis de 5 gramos por kilogramo inhibían completamente el crecimiento de las bacterias, o en este caso también con cinemaldehído, carbacrol, timoleugenol también tenían un efecto similar, y a comparación de otros que hasta 15 gramos por kilo o 20 gramos por kilo mostraban su eficiencia, y otros que definitivamente puede ser producto muy bueno para otras cosas, pero para esto específicamente puede que no tenga esa actividad. Evaluarlo hace que se reduzcan las opciones que yo al final voy a usar un campo para que sean eficientes, y en este caso pues las empresas y la industria que ha optado por la suplementación durante todo el ciclo, que eso es otra cosa importante, pues es la que de alguna forma también ha ayudado a mitigar la situación, junto con la vacunación, que en este caso la vacunación es la estrategia que más rápidamente nos está generando pues mejor protección. Y hay que optimizar todas estas y buscar pues productos mucho más eficientes. Lo mismo en el caso de la suplementación en México, hacerla con el ciclo completo es fundamental. Y en Centroamérica, pues muchos de los países se iniciaron rápidamente, pero el desafío pues está para hacerlo con más países. El uso de antibióticos es recomendado por la Organización Mundial de la Salud Animal cuando hay la emergencia de un patógeno. Eso es parte de las recomendaciones, pero tiene que cumplir con esos requisitos: hacer una evaluación clínica completa, aislar, hacer un antibiograma y evaluar factores ambientales y de producción que sean causantes del problema antes de prescribir y tomar acción sobre ello. O sea, no solo el microorganismo, sino también los otros dos componentes. Y particularmente en nuestra industria que exporta, muchos tienen políticas de calidad que dicen cero uso de antibióticos, y hay que modificar la política y hay que establecer las estrategias de control y de mitigación y los tiempos de carencia para garantizar que no vaya a ser un problema, una no conformidad o una detección que quite los sistemas de certificación, o que genere unas no conformidades que lleven a la terminación de la acreditación, o pues grave aún que se detecte ya en el mercado final y entonces signifique una sanción y un incumplimiento a los contratos, y por supuesto a la terminación de la línea comercial. Debe ser bajo prescripción veterinaria, y lo otro que es aquí clave e importante es que tiene que ser medicamentos que sean autorizados por los gobiernos de cada país para su uso, porque desafortunadamente ha hecho concurso el tema de usar antibióticos que son usados en medicina humana y que en teoría podrían o que podrían funcionar. Claro, pueden muchos funcionar porque no se han usado en medicina veterinaria, pero el riesgo al que se expone el personal que está en contacto con esos antibióticos, como el caso de la amoxicilina, que sé que la están usando en varios países, que no es para uso veterinario. El riesgo al que se expone la exposición a esto, tanto las personas que manipulan como el producto final, más el riesgo al que expone la industria por usar medicamentos que no están aprobados, pues es un problema.
Yo sé que ya el tiempo va corriendo, voy a aquí a concretar también el tema del hospedero, que es necesario producir y sembrar animales sanos, recibir animales sanos y inmunocompetentes, la selección genética que les decía, y cuando la situación se pone muy difícil, incluso hay lugares donde ha sido necesario cambiar incluso de especie de producción durante un tiempo, a especies que no sean susceptibles a los problemas, como es el caso en nuestro caso de cachama, que no se enferma de estreptococosis porque es resistente a eso. Y ya de factores asociados al hospedero, todo el tema de movilización, de controlar la movilidad entre los diferentes lugares, la bioseguridad de área, los marcos regulatorios obligatorios son fundamentales y el rechequeo de las condiciones de bioseguridad, la recolección permanente de la mortalidad con bioremediación, con producciones de harina o con la exposición adecuada es fundamental también. Reducir las cargas y las densidades está resultando muy exitoso para poder controlar los problemas y la bioseguridad de área. Seguir haciendo investigación con otras aproximaciones, bacteriófagos, glicoinhibidores de adherencia y demás, pues va a ser muy importante. Aquí yo quiero ya terminar haciendo un reconocimiento, agradecimiento a todo el personal de los diferentes países donde estas y diferentes situaciones se han presentado y donde con ética y responsabilidad social no siempre ha sido fácil tomar decisiones y esto ha tenido un impacto pues tanto en el ejercicio profesional, en la industria y demás, no son situaciones fáciles ni es fácil tampoco enfrentarlo y por lo tanto, basado en conocimientos que tenemos que tomar las decisiones. Y ya finalizando, no quiero terminar sin invitarlos, los esperamos en Medellín, en Colombia, al Congreso Latinoamericano de Acuicultura, que es entre el 24 y 27 de septiembre y asimismo después de este evento tendremos un taller de sanidad y bioseguridad en producción de tilapia en el Huila, que es la zona de mayor producción de tilapia del país, también con un excelente grupo de conferencistas sobre estos temas y pues los esperamos con un grupo maravilloso de profesionales también que están apoyando todo el desarrollo del taller. Así que pues termino invitándolos también a Colombia, esperándolos para que sigamos pues construyendo y entrenando personal en estos temas que son tan relevantes para nuestra industria. Entonces, muchísimas gracias por su atención y quedo atenta a las preguntas.